Bienvenida audiencia a una nueva emisión de Sin Miedo a las Historias. Bienvenidos sean audiencia a una nueva emisión en su canal de historias de terror favorito. Hoy narraremos una historia relacionada con personajes que se creen terroríficos y asustan a muchas personas sin razón aparente. En efecto, se trata de los payasos, personajes que se creen malvados sin razón aparente. Pero la historia de hoy es diferente, pues se trata de un asesino en serie que, vestido como payaso, acabó con la vida de algunos hombres jóvenes. Sin más dilación, esta es la historia de Pogo el payaso asesino. Comencemos. Era la década de los 40 en Chicago, para ser precisos, marzo de 1942, cuando John Wayne Gacy nació, y no de manera fácil, pues su parto fue complicado. Nacería con un problema cardíaco con el que tuvo que convivir el resto de su vida. John sería el segundo de 3 hijos, el único varón del matrimonio formado por John Stanley Gacy y Marion Elaine. La relación con su madre siempre fue estrecha, igual que con sus hermanas, pero con su padre fue una relación totalmente distinta. Su actitud era déspota y opresiva, lo que le causaría serios problemas psicológicos. Su padre tenía severos problemas con el alcohol y era habitual que bebiera más de la cuenta de manera frecuente. Esto, ligado a su mal carácter, suponía una pesadilla para John Wayne en su día a día. Sin embargo, él adoraba a su padre. La figura paterna era de suma importancia, queriéndole impresionar de manera constante para ganarse su aprobación. Pero las reacciones de su padre no eran las esperadas en ningún momento. John Stanley abusaba de toda su familia. El cinturón de cuero era el objeto favorito con el que menguar la voluntad de todos, infundiendo puro terror. Era la tónica habitual en la residencia de los Gacy. Castigos físicos, humillaciones y motes de calibre de marica, niño de mamá o mariposón conformaban el ambiente opresivo de los primeros años de vida de John. No solo tuvo que sufrir los abusos de su padre, pues cuando tenía 9 años de edad, un contratista, amigo de la familia, también abusó sexualmente de él. Pobre John, parecería que esto fue lo único que marcó su vida. Sin embargo, hubo algo que también le marcaría profundamente, y serían los abusos que sufría su madre. Esto provocó en John una huella emocional tan profunda que le pasaría factura y comenzaría a ser visible en su adolescencia. Dentro de su etapa sexual, esos problemas serían algo que terminaría por acompañarle el resto de su vida. De hecho, a los 18 años, cuando tuvo su primer encuentro sexual con una mujer, él se desmayó. A la edad de 11 años, John sufrió un terrible accidente. Un columpio fue a parar directamente a su frente, provocándole la formación de un coágulo que quedaría alojado en el cerebro durante 5 largos años. No fue hasta los 16 cuando comenzó a sufrir una serie de desmayos que parecerían injustificados. El padre, cansado de ver a John en su faceta inútil de impresionarle, achacó esos episodios a un mero afán de seguir implorando su atención y de llamar en general la atención de todos los demás. El coágulo terminó por desaparecer tras recibir tratamiento médico y tras abandonar 4 institutos diferentes. Se mudó con 20 años hasta Las Vegas. Allí encontró su primer empleo en una funeraria, aunque tan solo duraría 3 meses. Este sería quizá punto de partida de su futura carrera criminal, y es que durante estos 3 meses experimentaría con los cadáveres que llegaban a la funeraria. Pasado este tiempo, volvería hasta su ciudad natal, a Chicago, para graduarse finalmente en el Northwestern Business College. Tras esto, comenzó a trabajar como aprendiz en una compañía de zapatos. A partir de aquí se iniciaría un progresivo ascenso hasta llegar un año después, en 1965, hasta ser el vicepresidente de dicha compañía de zapatos. Su vida social era excelente y era una de las personas más queridas y carismáticas de su entorno. Un año antes, en 1964, durante los ascensos que se produjeron, se trasladó a un momento a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor.
Es aquí cuando conoce a Marilyn Myers, quien unos meses después se convertiría en su primera esposa. Los problemas sexuales seguían siendo un problema importante en la vida de John. Esto provocaba que no pudiera tener erecciones. En una ocasión lo consiguió, y fue la vez en que el matrimonio engendró su única hija. Este evento coincidió con la primera experiencia homosexual de John en los suburbios de la ciudad. El matrimonio con Marilyn terminó en 1968, cuando fue acusado y condenado por abuso sexual a menores. Pero tras cumplir la condena, el éxito tocó a las puertas de John. Volvió a casarse y engendró un segundo hijo. Sus espectáculos como Pogo el payaso iban en popa y consiguió ganarse el respeto de toda comunidad. También coqueteó con la política y se convirtió en un miembro activo del Partido Demócrata. Comenzó limpiando oficinas, pero terminó siendo vocal de mesa. Estaba claro que el carácter de John era bien acogido por todos. Este éxito le llevó incluso a que los servicios secretos de Estados Unidos le autorizaran para acceder a información clasificada. Todo un hecho que sonrojaría a los servicios secretos cuando la doble vida de John Wayne Gacy saliera a la luz. En los suburbios de la ciudad se reunían jóvenes de escasos recursos que recurrían a la prostitución para poder subsistir. Este escenario era prácticamente perfecto para John. Acudía hasta la zona y los recogía con su vehículo. Les prometía que les iba a ofrecer un trabajo que les permitiría vivir dignamente y alejarse de una vida infortunada y pedigüeña, nada más lejos de la realidad. Bajo todas aquellas promesas se escondía una intención verdaderamente terrorífica. Una vez tenía a aquellos jóvenes dentro de su vehículo, comenzaban las pesadillas. Las crónicas se sitúan el 2 de enero de 1972 como la fecha en que cometió su primer asesinato a sangre fría. Aquella noche merodeó por la estación de autobuses Greyhound y se encontró con un adolescente de apenas 15 años. Era Timothy McCoy. El aspecto de Timothy llamó su atención. Frágil y muerto de frío, parecía estar esperando a alguien. Gacy detuvo el vehículo negro que conducía cerca de aquel joven e inició una serie de preguntas aparentemente inofensivas. Todo se desarrolló con relativa rapidez. Gacy le convenció para subirse al coche. Le había prometido que le daría cobijo durante aquella noche, pues le había dicho que tenía que esperar 10 horas hasta poder volver a emprender un viaje que había iniciado. John se lo llevó hasta su casa. Allí le ofreció una habitación donde pasó la noche, y por la mañana Timothy se levantó para preparar el desayuno en agradecimiento por la hospitalidad, pero cometió un error fatal. Fue hasta la habitación donde John, sujetando el cuchillo con el que había estado preparando la comida. Adormilado todavía, Gacy abrió los ojos y no pudo ver más allá del filo del arma. Se abalanzó sobre el joven Timothy, que tras arrebatarle el cuchillo acabó brutalmente apuñalado y después enterrado en el propio jardín de Gacy. Fue hasta 1975 cuando volviese a cometer otro asesinato. Fue el 29 de julio, para ser exactos, cuando uno de sus empleados, John Bukovich, acudió hasta su casa para reclamarse los sueldos atrasados que tenía por pagar. Pese a que en un primer momento consiguió apaciguar el enfado de aquel joven de 17 años y que se marchase por donde había venido, no pudo evitar ir a buscarlo después, y lo encontró. Le dijo que volviese a su casa para recoger el dinero que le debía. Esta fue la última vez que se vio al chico con vida. Gacy alegó que le entregó el dinero en la mano porque su única intención era fugarse. Fue creída su versión. A lo largo de 1976 se fueron produciendo otras misteriosas desapariciones, personas que parecían estar siendo tragadas por la tierra, de las que no quedaba rastro alguno, adolescentes que desaparecían repentinamente y no volvían a ser vistos. La dinámica siempre era muy similar: acercarse hasta el objetivo y convencerle de que le daría trabajo o dinero fácil. Esta misma tónica siguió repitiéndose a lo largo de 1977. Darrell Sampson, Randall Reffett, Michael Bonin, Rick Johnson, Kenneth Parker, Michael Marino, William Bundy, Gregory Godzik, John Seed, John Prestige, Matthew Bowman, Robert Gilroy, John Mowery,
Russell Nelson, Robert Winch, Tommy Bolin, David Talsma, William Kindred o Timothy O'Rourke, Frank Landing, James Mazarra y su última víctima, Robert Plest. Una lista interminable de jóvenes que acabaron violados, torturados y olvidados entre el sótano y el jardín de Pogo, salvo 3 que acabaron siendo arrojados a un río. De noche, y con intención de encontrar a su próxima víctima, John recorrió las zonas donde se concentraba ese tipo de personas a quien nadie iba a echar de menos: adolescentes conflictivos, fugados de casas, dedicados a la prostitución para generarse la vida. Eran objetivo fácil para las intenciones que se escondían tras su carisma. Cuando tenía a su víctima en el punto de mira, se acercaba para ofrecerle dinero a cambio de sexo o algún otro pequeño trabajo con el que ganarse ese dinero. Les convencía para que se subieran a su coche y se los llevaba hasta su casa. Una vez allí, comenzaba todo un ritual macabro. Les invitaba a tomar unas copas de alguna bebida fuerte para hacerles perder el sentido lo antes posible. Cuando el alcohol había hecho su trabajo, daba inicio a su truco de magia que hacía en sus espectáculos como Pogo el payaso. Consistía en aferrar a sus muñecas unos grilletes e intentar liberarse sin emplear la llave. Con esta excusa dejaba inmovilizada a su víctima, quedando todavía más vulnerable. Los torturaba y los sodomizaba para acto seguido estrangularlos. Se deshacía de los cuerpos dejándolos en el sótano cubiertos por cal viva, pero llegó un momento en que el volumen de cuerpos aumentó de tal manera que tuvo que comenzar a cavar en su jardín. El olor nauseabundo que comenzó a rodear la casa de Gacy comenzó a ser molesto en las viviendas aledañas. Los vecinos incluso llegaron a llamar a los exterminadores al ver la zona plagada de insectos. La desaparición de Robert Plest hizo saltar todas las alarmas el 12 de diciembre de 1978. Robert era un adolescente de tan solo 15 años que había concretado una reunión con John para realizar una entrevista de trabajo, y esta fue la última vez que fue visto con vida. Las sospechas se centraron en John. Era lógico, pues era el último que había estado en contacto con el joven Robert. Tan solo una semana y media después, el 22 de diciembre de ese mismo año, lo confesaría todo. Y es que, tras haber realizado unos registros en su vivienda, buscando pruebas sobre la desaparición de Robert, se encontraron múltiples documentos de desapariciones que se habían producido anteriormente. Al haber sido aprehendido y enjuiciado, su abogado alegó demencia. Sin embargo, las pruebas que realizaron para determinar si efectivamente sufría de algún trastorno que pudiera desencadenar la ejecución de los asesinatos decían todo lo contrario. Cuerdo y con la capacidad de distinguir entre el bien y el mal de manera clara. Ese fue el diagnóstico de Gacy. La recopilación de pruebas era cada vez más evidente, le situaban sin duda alguna en el centro de todas las sospechas, y la máxima condena estaba cada vez más cerca. El juez emitió un permiso para poder hacer las excavaciones pertinentes dentro de la propiedad de Gacy. Al hacerlo, decenas de huesos comenzaron a ver la luz. Ya no tenía escapatoria, lo confesó todo. El juicio duró un total de 5 semanas y la deliberación del jurado un par de horas. El veredicto fue claro: culpable de todos los cargos. Al día siguiente, el juez lo condenaría a morir por inyección letal. El 10 de mayo de 1994 pronunció sus últimas palabras: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Bésenme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros. Y es así como John pronunció sus últimas palabras antes de morir. Y bien, audiencia, ¿qué les ha parecido esta historia? Escalofriante, ¿cierto? Un personaje que parecería inofensivo resultó ser más cruel y sanguinario de lo que podría haberse imaginado la gente. Aquel personaje amigable y carismático no quedó nada. Era un ser terrorífico que acabó con sus víctimas sin piedad. Pero ustedes, ¿le temen a los payasos? ¿Confiarían en alguno? ¿O confiarían en alguno? Sin más, recordarles que esta es la historia en la que se basó Stephen King para escribir el relato de It, el payaso. Esperamos que haya sido de su agrado esta narración. Los esperamos hasta una nueva emisión dentro de sus historias favoritas.
Sin miedo a las historias. No olvides suscribirte a nuestro canal. Deja tu like si te ha gustado este video. Deja en los comentarios qué te ha parecido estas historias. Si quieres escuchar alguna otra historia, ¿cuál sería? Síguenos en nuestras redes sociales. Y nos vemos hasta una próxima emisión.